Vamos a orar y vamos a continuar con el tema que dejamos, la 11ª jornada del caminar del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Jornada número 11, las 11 de 42 jornadas. Anhelamos y le pido al Señor que nos permita terminar las 42 jornadas en este año. Esa jornada de Refidim, que es la jornada 11, es una jornada maravillosa. Tiene una de las llaves para mí de oro de la fe cristiana, una verdadera llave del reino en cuanto al mundo de la oración, la vida de oración. Padre bueno, muchas gracias por deleitarte obrando en nosotros el querer, el hacer, estar aquí. Eres tú quien despeja nuestras agendas, eres tú quien a pesar de un día de trabajo quitas el cansancio, el sueño y nos permites poner atención. Eres tú quien te deleitas dándonos entendimiento, dándonos comprensión de tus deseos. Nos ayudas a que deseemos tu voluntad. Eres tú quien te deleitas, Señor amado, obrando el que amemos cada deseo tuyo, bendito Dios. Gracias, Padre de Gloria, por encontrar en tu bendita palabra el conocimiento de tu corazón. Pedimos que esas palabras que tú abres con ese entendimiento espiritual sean grabadas en nuestro corazón, oh Dios, como con fuego, como con cincel, que estén ahí, Señor, y que tu Santo Espíritu las pueda traer a nuestra mente cada vez que lo necesite y en cada circunstancia que se requiera. Te damos gracias por ello, Señor amado, en el nombre de Jesús, y recibimos el amén de parte tuya, Padre. El así sea a estos anhelos que hemos expresado en esta noche, sabiendo que el amén tuyo es una orden, y lo que tú ordenas existe, lo que tú dices es hecho, y que tu Espíritu Santo con su poder cumple todo propósito de bondad que hay en tu divina palabra, Señor, para nosotros, y que tu Espíritu Santo también es el que cumple toda obra de fe que el Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ponen en nuestros corazones. Sabemos, Padre, que tú nos das amor y nos das fe. Sabemos también que tú, Santo Señor Jesús, nos das amor y fe. Sabemos que tú mismo pones en nosotros el creer y el esperar que se realice lo que estamos creyendo. Bendito seas por ello, Señor. En el nombre de Jesús, danos la capacidad para atender, para entender, y agradecemos tu presencia en medio nuestro en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Recuerden que las jornadas de Israel, Dios le ordenó a Moisés que las escribieran para enseñanza nuestra de las personas que formaríamos parte del cuerpo de Cristo en estos tiempos finales, en los últimos tiempos. Entonces, eso fue escrito para nosotros, fue escrito para ti. Hay un verso en el Salmo 119 que dice: confírmame la seguridad de que tus promesas son para mí. Salmo 119. No dejo de orarlo para mí, para mi casa y para cada uno de ustedes. Es algo muy poderoso, es algo muy hermoso, un deseo como todos los de Dios, que son indescriptibles, de verdad, son miel. Es el Salmo 119 y vamos al verso 38. Dice: confírmame la seguridad de que tus promesas son para mí, porque en ti confío y te reverencio. Confírmame la seguridad de que tus promesas son para mí. No hay nada más hermoso que abrir la Biblia y ver que cada versículo en donde la misericordia y la bondad de Dios están expresados en alguna dirección es como si fuera un versículo para ti, como si este libro fuera escrito para ti de manera personal. Y eso lo da el Señor a través del Espíritu Santo. De modo que yo con toda frecuencia estoy orando la palabra y diciendo: Señor, confírmale a cada uno la seguridad de que tus promesas son para cada uno de ellos, Señor amado. Deleítate dando esa confirmación a cada uno de nosotros. Esta palabra escrita en las jornadas, pues es parte de esa palabra para la cual le pedimos al Señor que nos confirme la seguridad de que esto fue escrito para nosotros. Y dicho de una manera más estricta, más exacta, es que fue escrito para ti, para cada uno, como algo personal. Cuando uno puede sentir esa presencia de Dios, cuando uno lee la palabra, de sentir que esto es personal y es del Señor para mí, eso es maravilloso.
Confiamos hoy en que el Señor está confirmando la seguridad de que lo escrito en cada jornada por el Señor es para ti, es para ti. Muy bien. Vimos que el Señor mismo fue quien guió al pueblo de Israel a cada jornada. Quiere decir que ellos seguían a la nube. Ni siquiera era Moisés quien decía, hey muchachos, vamos, se acabó este tiempo aquí en este sitio, ya aprendimos lo que había que aprender y vamos para otra enseñanza, vamos a caminar 10 kilómetros y allá pararemos y vemos el Señor que nos va a enseñar. No era Moisés quien estaba dando al pueblo la pauta de cuándo parar y cuándo arrancar y hacia dónde seguir. Era la nube. Ellos miraban a la nube, Moisés miraba a la nube y cuando la nube se movía, pues todo el pueblo se levantaba y sabían que la nube se estaba moviendo, había que seguir la nube y la nube era la presencia de Dios. De modo que quien los guiaba era Dios. Quien los llevó a cada sitio de estas 42 jornadas fue Dios mismo, ni siquiera fue Moisés. Ellos fueron llevados por Dios a cada jornada y fueron llevados por Dios a Refidim. Refidim significa provisión, significa el haber provisto por parte de Dios. Pero Refidim, increíblemente, es un sitio donde no hay agua. Y entonces vemos que el pueblo empezó a murmurar contra Moisés, a quejarse contra Moisés. Realmente Dios lo que quería enseñarles era, en ustedes no hay fe para mí. A pesar de que en Egipto mostré mi poder haciendo maravillas sobre Faraón para que los dejara salir, ustedes vieron cómo sobrenaturalmente hubo ranas, piojos, granizo, el agua se convirtió en sangre. Al final, él dio muerte a todo primogénito, como sobrenaturalmente después de ofrecer el cordero de Pascua y de ellos haberlo comido y de haber creído en ese cordero que sacrificaron poniendo la sangre en lo que eran los dinteles y los postes derecho e izquierdo de las puertas de cada casa. Creyeron en la sangre del cordero de Pascua, comieron de la carne del cordero de Pascua. Eso fue lo que hizo que se abrieran totalmente las puertas de Egipto para que ellos salieran. Faraón dijo, ok, salen ustedes y por favor se van rápido porque si ustedes no se van rápido, Dios, el Dios de ustedes nos va a destruir totalmente. Ya estamos casi destruidos. De manera que Dios hizo maravillas en todo, desde la salida de Egipto. Luego sencillamente los lleva a las aguas de Mara, los libra de la amargura. Luego les hace ver que necesitan darle prioridad a Él sobre los afectos familiares. Los lleva cualquier día a Pijajirot, es donde hacen el paso del Mar Rojo. Allí se separan totalmente de los egipcios porque todos los egipcios no quedó ni uno, todos mueren ahogados en el Mar Rojo. Dios les da el maná. O sea que ellos han visto maravillas espectaculares cuando ya han llegado a Refidim. Ya tienen una trayectoria en que han visto el poder de Dios. Pero Dios les quiere mostrar en Refidim que a pesar de que vieron tantas maravillas, ellos no creen en que Él de manera sobrenatural puede hacer lo que Él quiera para proveerles y que Él está por ellos y para ellos. De manera que Dios le dice entonces a Moisés, tome algunos hombres de la congregación, los príncipes de la congregación, toma tu báculo y ponte frente a la roca que hay aquí en Horeb y golpearás la roca y una vez y la roca va a brotar agua. Y efectivamente, Moisés con el báculo golpea la roca y de la roca sale un río de agua. Y sabemos que esa roca era Cristo mismo y es una etapa, esa jornada de Refidim, totalmente cristocéntrica. O sea, Dios está mostrando que eso será lo que sucederá con Jesús, que cuando Él venga y muera y sea herido, de su costado va a salir agua y sangre, pero va a salir agua que va a proveer para todos una verdadera bebida. De modo que es una imagen muy hermosa que anuncia lo que será Cristo para nosotros. Ellos tienen agua, ellos entonces pudieron darse cuenta que su fe no era una fe real, que ellos dudaban de que Dios estuviera por ellos y que tuviera el poder para hacer cosas sobrenaturales cuando Dios las quisiera. La Escritura nos dice que Dios es el único Dios verdadero, que lo que Él ordena existe. Basta con que Dios lo ordene. Dice que todo lo que Dios dice es hecho, o sea que ahí está el poder de la palabra dada por Dios. Nosotros damos palabras y hablamos, pero lo que ordenamos, a eso no le damos existencia, no somos creadores como tal, y ni todo lo que decimos es hecho. En cambio, en Dios sí, y eso es lo que hace que la palabra de Dios sea absolutamente poderosa y tenga ese respaldo tan maravilloso. Una vez que ellos han pasado este examen en que pues salieron reprobados, no pasaron el examen,
porque cada prueba significa examen. Y solo tiene dos posibilidades, que pase el examen o que repruebe el examen. Si se reprueba el examen, ¿qué hacemos? Pues un padre bueno le dice, bueno, entonces vas a volverlo a hacer y ya que has entendido cómo es y qué no es, pues vas a pasar el examen. Y él va a hacer que repitamos la lección, porque él está formando es el carácter de Cristo en nosotros. Recuerden que todo el caminar del pueblo de Israel a través del desierto, camino a la tierra prometida, solo tiene un propósito y es formar el carácter de Cristo en nosotros. Dios estaba formándolos en fe. Luego, ¿qué sucede? Que ellos, debido a la queja que tuvieron porque no había agua y todo lo que protestaron contra Moisés y Aarón, realmente la protesta era contra Dios, porque la autoridad y lo que estaba haciendo Moisés y Aarón con ellos, de irlos acompañando, dijéramos, a través del desierto, eso provenía de Dios, de manera que cualquier queja contra estos hombres, de Moisés y Aarón, pues era una queja directa contra quien los había delegado a hacer lo que estaban haciendo, o sea que la protesta realmente era contra Dios. Esa queja hizo que viniera a ellos Amalek. Y vimos que Amalek significa división. Y vimos que esa división proviene, tiene su naturaleza, su raíz en lo que es el viejo hombre, o sea, lo que llamamos el hombre carnal. ¿Qué es el hombre carnal? El hombre que está separado de Dios. Es el hombre que asume que es dueño de sí mismo, de su vida, de su existencia, sus talentos, sus recursos, y que él hace lo que él a bien tenga, considere según su criterio con su propia vida y con los recursos que Dios le ha dado. En eso consiste vivir como hombre de pecado, es una forma de vida. Ese hombre carnal es un hombre de pecado, porque el pecado es ese estar separados de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces Amalek es ese viejo hombre. Y vimos algo muy importante y es que cuando una persona acepta el señorío de Cristo, o sea que con sus labios dice, Señor, eres mi dueño, te pertenezco, no quiero seguir jugando a que soy el dueño de mí mismo, la dueña de mí misma, perdóname, he usurpado esta existencia, este ser que me has dado, los recursos que me has dado, los he usurpado, pero me ha ido muy mal, porque eso es lo que Dios busca al final cuando está tratando la vida de cada uno de nosotros para que nos volvamos a Cristo, nos volvamos a Él a través de Cristo. Y Dios lo que busca es quebrantar ese orgullo, esa soberbia, mediante la cual nos hemos adueñado de algo que jamás ha sido nuestro. Porque Dios fue el creador nuestro y eso le da pertenencia sobre nosotros. Y además, después de haber sido creados, pues nacimos con la naturaleza adámica, que es una naturaleza carnal de pecado, una esencia, una sustancia interior, un espíritu que nos lleva a vivir separados de Dios y pensar que así estamos viviendo bien. ¿Y Dios qué se propone entonces? Quebrantar ese orgullo y hacernos ver que viviendo como dueños de nosotros mismos, tomando nuestras propias decisiones según nuestro criterio, vamos a fracasar. Y Él logra quebrantar siempre al ser humano. Y entonces fracasando, ¿qué hacemos? Decimos, no, como dueño de mí mismo me ha ido muy mal. El matrimonio no funciona, las finanzas no funcionan, la salud no funciona, mi relación contigo no funciona. Señor, perdóname, aquí estoy de vuelta. Estamos aprendiendo a devolverle, ¿cierto? Le estamos devolviendo al Señor la propiedad, el derecho de propiedad que siempre tuvo. O sea, estamos cambiando de mentalidad. Ya no pensamos que somos dueños de nosotros mismos, sino que Dios es el dueño de nosotros mismos. Jesús es el dueño de nosotros. A ese cambio de mentalidad en cuanto al derecho de pertenencia sobre nosotros, a ese cambio de mentalidad es lo que Dios llama arrepentimiento. Tenemos que arrepentirse, es aprender a devolverse hacia Dios con todo, no solo el ser, la existencia, sino todos los recursos que tengamos, todos los dones, talentos, habilidades, tiempo, etcétera. Y entonces empezamos a entrar en una dimensión nueva y es aprender a vivir realmente bajo el señorío de Cristo, bajo ese derecho de propiedad que Jesús tiene sobre nosotros. Entonces Amalek es ese viejo hombre que se levanta en contra de Dios y de la visión de Dios que tiene para nosotros. Definido ese Amalek, vemos aquí como primer elemento que la queja que ellos dieron y que fue como una constante a través de todo el camino por el desierto. Y esta es una amonestación para nosotros, una advertencia, un consejo. Dios esta noche nos va a estar preguntando, ¿cómo es tu vida? ¿Tu vida es una vida que gira en torno a la queja o en lo que es contrario a la queja? Y eso es lo que vamos a aprender esta noche. La queja atrae a Amalek.
revive al viejo hombre que ha estado siempre en nosotros. Cuando Jesucristo viene a nosotros porque decimos, eres mi dueño, entonces dijimos, Jesús te recibe como propiedad de Él y va a poner un sello de propiedad indicando, Él es mío, ella es mía, es mi propiedad. Y ese sello que Dios va a poner es su Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros aceptamos el señorío de Cristo, la palabra dice que Jesús despide, o sea, ordena al Espíritu Santo que venga a unirse al espíritu de esa persona que ha aceptado el señorío de Cristo, el derecho de propiedad de Cristo. Recuerden que Señor significa dueño. El Espíritu Santo viene y se amalgama, se une como uno solo con el Espíritu de Dios. A ese amalgama del Espíritu de Dios con el Espíritu del ser humano se le llama nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, o sea que el Espíritu del Señor Jesucristo viene y se amalgama con nuestro espíritu, en ese instante, el hombre viejo, ese hombre adámico, ese Amalek, queda inactivado. O sea, el Señor Jesús lo lleva a la debilidad extrema. Es como si tuvieras un juguete eléctrico y le quitas la pila, le quitas toda la energía. ¿Cómo queda el juguete? Inactivado. Ahora, el juguete no fue destruido, él sigue funcionando bien y funcionará en el momento que lo vuelvan a activar, le vuelvan a poner energía. Si lo vuelven a poner la pila, el juguete sigue funcionando. Nuestro viejo hombre opera lo mismo. El momento en que Jesús viene a nosotros, queda inactivado. Pero de aquí en adelante, lo que nosotros tenemos que cuidar es que no volvamos a activar a ese viejo hombre que vivió separado de Dios, teniendo que era dueño de sí mismo, tomando sus propias decisiones. Cuando nosotros nos quejamos, atraemos y activamos a esa naturaleza vieja. Volvemos a activar ese hombre de pecado que ha vivido en nosotros. Y eso es lo que queremos acá mostrar. La queja atrae a Amalek, quien activa la división. División es una palabra que significa dos, visión, dos visiones. O sea, cuando yo me divido de Dios, significa que Dios tiene una visión, un propósito, un objetivo, y yo tengo otro diferente. Entonces ya hay dos visiones. Hay dos propósitos que no son iguales. En ese momento hay división. Cuando a nivel de pareja estamos divididos, significa que tu esposa tiene una visión, un propósito, y tú tienes otro totalmente diferente. Entonces allá hay dos propósitos, dos visiones, hay división. Israel se quejó de todo en el desierto. Se quejaban de que no había agua, se quejaban de que no había carne, se quejaban de que no iba a haber comida. Ellos estaban en una queja continua. Entonces acá nos dice que Israel se quejó de todo en el desierto y cuando llegaron a Refidim vino Amalek. ¿Por qué vino Amalek? Porque fue atraído espiritualmente por la queja que había en la boca de ellos. La queja se origina en el desacuerdo. O sea, a ver, ¿qué hacía la gente de Israel? Ellos decían, óyeme, nosotros en Egipto estábamos de maravilla. Miren qué necios eran. ¿Por qué? Porque teníamos cebollas, puerros, ajos, ollas de carne. Oiga, ya había comida aún así. Aquí no tenemos nada. Oiga, este Moisés nos trajo a morirnos de hambre a nosotros y a nuestros hijos aquí en el desierto. Pero lo que decían contra Moisés realmente era contra Dios, porque Moisés no fue quien realmente lo sacó. Él era una figura visible de lo que Dios realmente estaba haciendo. El que lo sacó fue Dios. O sea, están quejándose contra Dios. Ahí había una división, porque una cosa era lo que Dios pensaba. ¿Dios qué pensaba? Son mis hijos amados, son el pueblo originado por los patriarcas. Yo hice un pacto con los patriarcas, yo prometí que les daría la tierra, yo le prometí a Abraham que después de 400 años de esclavitud los sacaría y los haría una nación grande, les daría la posesión de toda la tierra. Esa era la manera de pensar de Dios. Dios decía, también el problema en cualquier ordenar que haya agua en el desierto, que haya comida, que haya maná, que haya carne, que haya salud. Los zapatos no se les acabaron arrastrando los 40 años en el desierto. Ni si eso es loco. ¿Cómo que un zapato no se desgasta a 40 años? No se les desgastaron. La ropa no se les acabó. No hubo enfermos y estaban perfectamente saludables. Eso era algo sobrenatural. Hubo agua sobrenatural. Ellos no veían la grandeza de toda esa maravilla, sino simplemente se quejaban y añoraban lo que habían tenido atrás. De manera que ellos tenían otra visión. ¿Cuál era? Nos van a matar, nos trajeron para matarnos, aquí no hay que comer, vamos a morir de hambre, vamos a morir de sed. Esa era la visión de ellos. Entonces la visión de ellos era diferente a la visión que Dios tenía.
Por eso había una división. O sea que el espíritu de Amalek, cuando nos quejamos con nuestra boca, hará que nos dividamos de Dios. No pienses como Dios, no creas como Dios, no aspires a lo que Dios aspira y no crees en un Dios que es absolutamente todopoderoso para hacer lo que Él quiera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Será que estamos viviendo como el pueblo de Israel en esa actitud de queja? Y eso es lo que el Espíritu Santo estaba intentando mostrarnos. Muy bien. Quejarse es inculpar, o sea, culpar a alguien. ¿Quién es el culpable de que estemos aquí en este desierto y que no haya cebollas, ajos, puerros, ollas de carne? ¿Quién es el culpable? Moisés. ¿Quién es el culpable de que no tengamos agua? Moisés. ¿Quién es el culpable de Moisés? O sea, recuerden, toda queja contra Moisés era contra Dios. ¿Quién es el culpable de que estemos aquí sin agua? Dios. ¿Quién es el culpable de que no haya cebollas, puerros? Dios. Quejarse es inculpar, echarle la culpa a alguien. Es poner a cuenta de uno. Ellos ponían lo que estaban viviendo, que veían sus ojos, sin darle lugar a que Dios existía para cambiar lo que veían sus ojos, ¿cierto? Ellos culpaban a quién? A Moisés. Pusieron todo eso, que ellos lo sentían como equívoco, peligroso, lo ponían a cuenta de Moisés, a cuenta de Dios. Significa culpar. La queja se origina entonces en el desacuerdo. No estaban de acuerdo con Dios, no pensaban igual, no sentían igual. Desacuerdo es lo que también la palabra llama discordia. En Proverbios 6, del 14 al 19, dice que hay 6 cosas que Dios aborrece. La palabra aborrecer es una palabra muy fuerte. Y Dios dice que en Proverbios 16, 19 es muy fácil memorizarlo, que Él aborrece los ojos altivos, o sea, comienza de arriba hacia abajo en nuestro cuerpo para que lo pueda memorizar. Dios aborrece los ojos altivos, Dios aborrece la lengua mentirosa, Dios aborrece el corazón que maquina malos pensamientos. Mire cómo vamos bajando. Ojos, boca, corazón. Él aborrece las manos que derraman sangre. Él aborrece los pies que corren al mal. Él aborrece el testigo falso que habla mentiras contra su prójimo. Y él aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. La discordia significa no estar de acuerdo. Cuando tú no estás de acuerdo con Dios por las circunstancias que estás viviendo, entonces tú estás en discordia con Dios. Tú permitiste que haya división entre ti y Dios. Tú has permitido que te dividan de Dios. La queja te divide de Dios. La queja te divide de Dios, te separa de Dios. Hay algo muy peligroso y es que la queja tuya lo único que origina es la ira de Dios. Y entonces Dios te va a resistir. Lejos de que tú puedas avanzar hacia la bendición, Dios te va a resistir. Es como si Dios pusiera su mano y dice, de aquí no pasas hasta que cambie la mentalidad de queja por la mentalidad que Dios quiere. ¿Cuántas personas a lo mejor estamos detenidos en nuestra vida cristiana? No hay crecimiento en las finanzas, en las relaciones, en la relación con Dios, en la salud, pero nunca habíamos visto que teníamos que revisarnos en este aspecto. ¿Será que con nuestra queja continua estamos manteniendo activado al viejo hombre en lugar de mantener activado la nueva criatura con la misma vida de Cristo que es para nosotros? Entonces aquí eso es el examen que Dios está queriendo que hagamos esta noche y lo entendamos. Muy bien. Entonces la queja se origina en el desacuerdo, en pensar y sentir mal de aquel al que se acusa. Cuando uno dice, ¿será que Dios sí está conmigo? Y esta situación, llevo 3 años acá sin empleo. No hay ninguna esperanza, no veo luz con respecto a la situación económica mía. ¿Será que Dios está por mí o no está por mí? Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dudó, se quejó de Dios. O sea, pensaron mal de Dios. Entonces la queja en el fondo se origina en que pensamos y sentimos mal con respecto a Dios y lo acusamos. ¿Cómo se manifiesta la queja? En forma de reproche, de acusación, de reclamo, de murmuración. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos de nuestro cónyuge? ¿Cómo hablamos de ese hijo que es difícil? ¿Cómo hablamos de la situación del país? Yo me subo a cualquier taxi y es increíble, uno oye cualquier conductor de taxi hablando, quejándose totalmente del estado del país, de los gobiernos, de las medidas que están tomando, de tantas cosas. Y no estamos viendo a Dios que es sobrenatural, que puede hacer lo que Él quiera. Y si no lo hiciera para todo el país, lo haría para ti si tú estás caminando correctamente. De lo contrario,
Dios te está resistiendo igual que al resto de gente que ni siquiera conoce a Dios, pero que se está quejando. ¿Cuál es nuestra actitud? O sea, esto es muy importante. La queja invita a un espíritu diabólico de división. Hace que te divida y alejes de Dios, de la visión que Dios te dio, o sea, del propósito que Dios tiene. Dios dice, óyeme, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo, yo te llamé, yo te justifiqué, yo te santifiqué, yo te redimí, porque quiero que seas hecho a la imagen de mi Hijo Jesús, porque quiero que estés reinando juntamente conmigo, porque quiero darte un nombre nuevo, porque quiero que seas columna de mi templo, porque quiero que con vara de hierro rijas, reines y gobiernes conmigo el universo entero. Esa es la visión de Dios. ¿Qué hace la queja? Te divides de Dios. Tu visión es otra. ¿Cuál es tu visión? Esto no funciona, esto tal vez para otra gente, no sé por qué a mí no me ha dado resultado, quién sabe hasta cuándo, yo no sé si Dios estará por mí. Es que hice tantas cosas malas en el pasado que creo que a Dios le queda también imposible venir a ayudarme, pues, por la vida que yo llevé, por todo lo que cometí equívoco. Óyeme, te dividiste. Tú no estás pensando como Dios, no tienes el mismo propósito, la misma visión que Dios tiene para ti. Y lo único que estás logrando con tu queja es encender la ira de Dios y Dios te resistirá. No pasarás de donde estás. Ahí permanecerás hasta que oigas algo como lo que estás oyendo esta noche. Alguien venga y desafíe esa mentalidad de queja y te diga, a ver, ¿usted por qué está quejando? Si usted tiene el Espíritu de Dios, entonces es porque Dios te seleccionó desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió, Dios te llamó, por eso es que tú oíste el Evangelio. Dios te dio su Espíritu Santo. Dios entonces te justificó con su sangre. Dios entonces te santifica. Dios entonces te quiere hacer a la imagen de su Hijo. Dios te quiere sentado en el trono reinando con Él. Dios te tiene para ser una columna de su templo. Dios te tiene para. Hay alguien que está desafiando hoy tu queja y tu desánimo, tu desesperanza, tu duda acerca de Dios. Muy bien. Entonces, el espíritu de Amalek es la actividad satánica que aleja a la gente de la iglesia. Ustedes ven allá que tengo una cita que les escribí que dice que la queja invita al espíritu de división, no solo con Dios, sino con los hijos, el cónyuge, los amigos, la iglesia, ¿no? Siempre que tú te quejas en forma de reclamo o cualquier forma de división, alejas a las personas. Un hijo que no te llama con frecuencia, vive pensando, este hijo ni se acuerda de mí, no tiene gratitud para conmigo, nunca se enteró de todo lo que yo hice por ellos para que pudiera estar donde está, etcétera. Y cualquier día llama al muchacho. Y entonces, ¿qué le decimos al muchacho? ¡Je! Al fin se acordó que tiene mamá, que tiene papá. ¿Qué estamos haciendo? Un reclamo. ¿Qué está logrando con el reclamo? Alejar a ese muchacho más de lo que ya se encuentra. Llama a un amigo, un hermano. ¿Y usted qué dice? ¿Dónde hago la cruz? Increíble que usted ha llamado. ¿Cuánto tiempo sin llamar? Está reclamando. Y si tú reclamas, estás alejando a la persona. Si tú le dices a Dios, Dios, yo no sé si tú estarás por mí o no. ¿Qué estás haciendo? Reclamando. ¿Qué estás logrando? Que Dios se aleje de ti. Esto es muy poderoso. Y hemos vivido inconscientes de esta realidad espiritual tan increíble. Muy bien, sigamos leyendo entonces. El espíritu de Amalek es una actividad satánica. También hace que nos alejemos de la iglesia. Y esto es importante verlo y revisarlo, ¿no? Hace que no te congregues. Hay personas que dicen, no, yo me congrego. En la iglesia toda una partida de hipócritas. Conocí un profeta hace muchos años. Él tenía 90 años en la época que lo conocimos. Recorría el mundo una vez por año enseñando. Y alguna vez estaba en una iglesia en cualquier país en Europa. Y le dijo a alguno de los hombres que estaban escuchando sus enseñanzas, le dijo, pastor, ¿usted qué opina? Yo no voy a ninguna iglesia porque considero que todos son unos hipócritas. Y entonces este hombre le dijo, bueno, si existiera la iglesia perfecta y te aceptaran, tú dañarías esa iglesia, dejaría de ser perfecta porque tú estás ahora dentro de ellos. ¿Por qué no piensas en lugar de que todos son hipócritas? No piensas que todos somos hipócritas, pero que estamos viviendo un proceso dado por Dios, que Dios te ama, que Dios quiere cambiarte, que Dios tiene el poder para transformarte a través de un proceso a la imagen de Cristo. Y vas y te congregas. Porque mientras tú te alejes de los hipócritas, nunca vas a poder cambiar. Interesante. Entonces, en la iglesia se encuentra que muchos dejamos de congregarnos. Ahora,
Mire acá lo que dice. Otros hace que estemos, pero no seamos parte. No, yo soy de allá, pero yo no me meto con nada de eso. No, yo siempre te voy y oigo. Y nada más, o sea, óyeme, ¿qué está pasando contigo? Tienes una visión diferente, tienes otro propósito. Aunque estás allá en tu corazón, hay división. El propósito de toda esa gente no es el tuyo. No eres parte de la visión con la cual Dios a lo mejor fundó esa iglesia, por la cual le dio vida y está funcionando. Entonces, miren lo interesante de esto. Yo puedo estar siendo resistido por Dios, por ese espíritu de Amalek al que le he dado lugar, que aunque voy a congregarme físicamente, de corazón, no estoy con ellos, no estoy con la visión, no estoy con el grupo de gente. Ellos tienen defectos como tú y solo a través de el compañerismo y el convivir podremos ir desarrollando el amor a través del convivir con esas personas que son imperfectas. ¿Cómo crecería yo en el perdón si no hay a quien perdonar? ¿Cómo crecería yo en paciencia si no hay a quien soportar? Yo nunca podría crecer en amor. ¿Qué es el amor? El amor es sufrido, el amor es servicial, el amor no es actancioso, el amor no busca su bien primeramente, sino el bien del otro en prioridad, no se queja, el amor perdona, el amor no guarda rencor, el amor no hace nada indebido. ¿Cómo puedo crecer en eso si no estoy rodeado de gente? Sería imposible. Entonces, a ver, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad si hemos estado en ese plan de iglesia. ¿Qué decimos cuando estamos así de divididos? Hace que nos sintamos ofendidos y digamos, me lastimaron, me trataron mal, es que yo vivo lejos, es que yo tengo hijos, es que me casé, es que me separé, yo por eso no me congrego. Cuidado, cuidado. Dios dice que no dejemos nuestra congregación, porque allí es donde vamos a estar exhortándonos, animándonos al amor y a las buenas obras, porque Dios pide que primeramente nuestras buenas obras sean para con los de la familia de la fe. Allí es donde hay necesitados a los que puedo ayudar con recursos. Allí es donde hay gente que no conoce todo lo que yo conozco de la relación con Dios. Allí hay gente que necesita que ore porque está enfermo. Allí hay gente que necesita que esté con él orando por su casa y sus hijos, etcétera. Entonces, ojo, no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. Toda la gente que se queja tiene el espíritu de víctima. Increíble, ¿no? Víctima de las circunstancias y o de la gente o víctima de Dios. Terrible, ¿no? ¿Qué opina usted presentarle al mundo un Dios que te hizo una víctima? No, es que Dios realmente no me ha dado un empleo, no me ha abierto puertas. Es que Dios realmente no lo vio en mi vida. Sí, yo creo en Él, ¿no? Sí, Él existe y en alguna época estuve muy prendido de Dios, en fin, pero esa es mi realidad, ¿no? ¿Tú cómo crees que una persona que te escucha hablar así quiera a ese Dios? Pero para nada, para nada. Sencillamente cuando ves que tú estás reclamándole a Dios, te estás alejado de Dios, estás alejando a Dios y estás alejando a otros de Dios y de ti mismo. El quejoso siempre se queja por tonterías. Increíble, ¿no? No se quejan por cosas importantes. Los israelitas se quejaban por no tener pepinos, melones, puerros, cebollas, etcétera, dejando de lado que Dios los había sacado del cautiverio, les abrió el mar rojo, obró maravillas, como está en Números 11, del 5 al 16, lo llevaba a una tierra que fluía leche y miel. No fueron conscientes de todo el bien de Dios para ellos. Por tanto, no dieron gracias a Dios ni le alabaron. Subrayen, ¿qué es lo contrario a la queja? Lo contrario a la queja es la gratitud. Y voy a parar aquí un momento. Vino hace 2 días un hombre que conocí hace unos 2 o 3 años. Él es un profesional, pues un hombre calificado en su rama, una rama de la ingeniería. Y entonces viene y me dice, Gonza, no nos vemos hace 6 meses. Quise pasar aquí a tu casa a saludarte. ¿Cómo vas? Dijo, pues la situación ha sido un poco difícil. Tengo hace 3 meses un cuadro de depresión. Gonzalo, no siento salir de la pieza, no siento levantarme. Me levanto e inmediatamente el único deseo que tengo es volverme a acostar. Entonces estaba viendo un cuadro de depresión serio, pues estoy en tratamiento, estoy sin empleo, me quedé sin empleo, no soy el generador de recursos en la casa, sino mi esposa. Hubo proyectos que desarrollé hace un año atrás y tuve la esperanza pues de que fueran grandes proyectos que me sacaran adelante, en fin, pero todos fueron en cierta forma un fracaso. De modo que la vida ha estado maluca, ya estoy con problemas pues médicos y aquí voy. Entonces, pues venía, ya que me preguntas, a contarte esto. Y le dije, cuéntame una cosa, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás pensando de Dios frente al hecho de que no tienes empleo, no eres el proveedor de la casa,
estás enfermo, vives en depresión, no hay esperanza, fracasaste. ¿Cómo estás frente a Dios? Mío, no sé qué me quiere decir. Sí, ¿cómo estás pensando de Dios? ¿Estás pensando que Dios no te ayudó, que qué estará pasando contigo, que porque esto no funciona, quién sabe si Dios está por mí? Me dijo, sí, yo estoy pensando así. Dije, bueno, ahora, además de que estás pensando así, te hago una pregunta. ¿Tú podrías agradecerle a Dios por estar en esta circunstancia? Me dijo, ¿cómo así? Sí. ¿Tú puedes darle gracias a Dios por el hecho de que estás sin empleo? ¿Tú puedes darle gracias a Dios por el hecho de que no eres ahora el proveedor de tu casa? ¿Tú puedes darle gracias a Dios por el hecho de que, óyeme, estoy enfermo y padeciendo esta depresión? ¿Tú le has dado gracias a Dios por ello? Me dijo, no, Gonzalo, no entiendo. ¿Cómo darle gracias a Dios por eso? Le dije, pues Dios ordena que le demos gracias por todo, porque es la única manera de que nosotros nos defendemos de entrar en la queja. Y tú has estado en queja y le expliqué qué era la queja. Entonces, te hago una pregunta. ¿Crees que podrías empezar a abrir tu boca en fe y darle gracias a Dios por cada una de estas cosas adversas? Y se quedó mirando y me dijo, oye, Gonzalo, espérate un momentico, espérate un momento. Yo te he oído decir varias veces, me decía él, que cuando uno realmente es hijo de Dios, o sea, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios, la evidencia es que uno es guiado por el Espíritu y te oigo hablar de que uno tiene comunión con Dios a través de sueños, de visiones, de palabra audible, cuando lee la Escritura también. Pero, Gonzalo, yo siempre dudé que Dios hiciera eso conmigo. O sea, que he dudado que yo tenga el Espíritu, he dudado que yo haya nacido de nuevo, he dudado que yo sea un hijo de Dios. Pero espérate, porque tú hablándome de gratitud, yo nunca he tenido un sueño, pero esta madrugada tuve un sueño y a propósito es la primera vez que me acuerdo de un sueño. Qué interesante. ¿Y cuál fue el sueño? Dice, imagínate que yo en el sueño iba con mi papá, su papá de carne y sangre. Y yo sentía en el sueño que yo estaba de cumpleaños y que mi papá en el sueño me iba a dar un regalo. Y entonces él me introduce a un almacén de tecnología donde venden todas las gamas de celulares que hay. Él en una época anterior trabajó en una de las grandes compañías de celulares, de modo que él conoce muy bien y es un lenguaje que él entiende. Y me dice, imagínate, Gonzalo, que entramos a ese almacén y mi papá compra un determinado celular. Quiero ese, ¿cuánto vale? Lo paga y yo empiezo a protestarle, no, papá, por favor. Y dice, y yo lo que pensaba dentro de mí, por lo que no aceptaba el celular que le había comprado para mí de regalo, era que yo sabía que ese celular que le había comprado era de una menor gama que el que yo tenía. Yo decía, no, papá, no compre ese celular, no. Y Gonzalo, de pronto mi papá dijo, ok, está pago, allá tú qué haces con el celular. Y salió y me abandonó, o sea, yo quedé solo y me desperté. Dije, ok, uno, el que hayas soñado con tu papá de carne y sangre, o sea, tu papá en el sueño era una representación de Dios, tu Padre Celestial. Dos, el Padre te tiene un regalo. Tres, tú ni siquiera te atreviste a recibir el regalo, lo rechazaste. Y tres, nunca le diste gracias. Y me dijo, wow, Gonzalo, tiene sentido el sueño. Entonces le dije, ok, entonces ahora miremos tu vida porque Dios te habló. O sea, yo no necesito hablarte, le dije a él. Dios te habló esta madrugada. Tú viniste acá simplemente para aclarar el sueño y que sepas que Dios te está hablando. Si Dios te está hablando, quiero que sepas, uno, eres hijo de Dios porque Dios te está guiando, Él mismo te está instruyendo. Dos, tú no has recibido la situación que estás viviendo. Dios no quiere que la situación que recibas permanezca en ti, sino al contrario, Él quiere sacarte de esa situación, pero lo primero que tienes que hacer es recibirla. Porque si Jesús es tu dueño, Él sí lo ha tomado en serio. Y Él está entonces haciendo con lo que le pertenece, que eres tú, lo que Él quiere y se ha propuesto hacer, hacerte a la imagen de Jesús. Entonces lo primero que tienes que hacer es recibir. Señor, recibo la situación de estar sin empleo, de no ser el proveedor de mi casa. Recibo la situación de estar enfermo, de estar en depresión. Recibo, Señor, la situación de fracaso en los proyectos que hice. Recibo, Señor, esas situaciones, porque a través de ellas tú tienes un propósito, tú me estás formando. Y además de recibirlas, te doy gracias. Gracias por estar sin empleo, gracias por estar en la casa sirviendo y lavando a lo mejor loza. Gracias, Señor, por la depresión que he sufrido. Gracias por. Y cuando Dios vea que logra cambiar tu mentalidad y tu carácter de la queja a la gratitud y a la alabanza, cuando Él pueda cambiar tu corazón en esto, Él va a cambiar
todas esas situaciones en las cuales o con las cuales te enseñó a recibir de Dios y a darle gracias a Dios. Y le dije finalmente, ¿para qué es un celular? Y me dijo, para comunicar. Le dije, ¿sabes qué? Cuando empezamos a vivir en esa actitud de que Él es el dueño, Él está proveyendo circunstancias que son absolutamente diferentes a nuestra mente. Pueden ofender tu mente, pero Dios está formando a Cristo en ti, te ha tomado en serio. Él realmente está respondiendo por ti. Cuando estamos en esa situación y empiezas a recibir y a dar gracias, Dios podrá seguirte hablando. ¿Te gustaría que Dios te hablara más de continuo? ¿Sí? ¿Cómo está tu actitud? ¿Estás en la actitud de queja, en modo queja? ¿O estás en modo alabanza y gratitud? En modo de recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Qué tal Jesús peleando con el Padre en cuanto a que tenía que ir a la cruz? ¿Ustedes creen que es razonable? ¿Es razonable que un hombre que fue absolutamente puro durante sus 33 años, absolutamente limpio, libre de pecado, que vivió agradando a Dios, tú consideras que es razonable? ¿Hay lógica en que Dios hubiera puesto todo el pecado de nosotros sobre él? ¿Hay lógica de que él muriera por ti? Si ni siquiera habías nacido, pero aunque no habías nacido, Dios sabía hacia adelante qué ibas a cometer, qué ibas a hacer. ¿Hay lógica en que él hubiera bajado del cielo y se hubiera despojado de esa forma de Dios y tomar forma de hombre? Y siendo hombre no vino a que lo sirviéramos, sino a servirnos. Y nos sirvió hasta el punto que fue el Cordero que iba en sacrificio. Él se volvió todo aquello por lo que iba a ser sacrificado. Él vino a ser sacrificado por el pecado, por la culpa y condenación que merecíamos por ese pecado, por los recuerdos y memorias que produjeron esos pecados. Él vino a volverse todas las mentiras que tú creíste. Él vino a volverse el hombre débil que hay en ti, que no puede ni hacer el bien continuamente, ni tampoco rechazar el mal. Él vino a hacerse todo eso. ¿Y a cambio de qué? Te hago una pregunta. ¿Es razonable que él hubiera ido a muerte por eso? No, no era razonable. ¿Qué tal Jesús diciendo al Padre? No, no, Padre, no, no, yo no acepto ir a la cruz, por favor. No, 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 no. Padre, no, no, no. Pero eso no es lo que encontramos en la Escritura. Jesús recibió la voluntad del Padre. ¿Qué dijo? Cuando el Señor le dijo, ok, ahí, ve y toma un cuerpo para que pueda ser el Cordero de Dios, que eso es lo que tú has sido, para eso fuiste, es lo que hay de ti en el rollo. Y el Señor simplemente dijo, he aquí, yo vengo, tomo el cuerpo de carne, hágase en mí, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él recibió esa voluntad de Dios que es totalmente irracional. Pero nosotros queremos a Dios y recibir solamente lo que satisface nuestro viejo hombre, no lo que satisface a Dios. Pero si Cristo vive en nosotros, entonces creo que podemos tener la mentalidad que Él quiere que tomemos hoy. Acepto lo que estoy viendo equivocado. Lo acepto, Señor, porque viene de ti. Y voy a darte gracias. Gracias por ese marido que me has dado, por esa bestia de hombre que me diste. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. No te voy a preguntar por qué a mí, porque eso ya sería queja. Te voy a preguntar es, ¿qué me quieres enseñar? Recibo esa situación. Te doy gracias, amado Dios, y dame toda la enseñanza que tú quieres con esto. Gracias, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Wow, cambiaste. ¿Y qué tal el hombre que tiene una mujer difícil? ¿Y qué tal cuando tenemos como pareja, con papá y mamá, un muchacho difícil? Hay gente que dice, yo, ni que yo hubiera matado a un cura porque yo tengo que merecer una vida de esta con este muchacho, etcétera. En lugar de quejarse, diga, Señor, acepto este hijo, como me lo diste, como está viviendo, como está actuando. Es doloroso, es duro, pero recibo a este hijo, Señor amado, recibo el tenerlo, recibo. Y te doy gracias por estar aquí de este hombre, Señor, o de esta mujer con todos los problemas que está creando. Te doy gracias, Señor. ¿Y qué me quieres enseñar? Por favor, enséñame, alúmbrame, dame entendimiento, qué es lo que quieres formar en mí. Pero de antemano, gracias, gracias, Señor, gracias, oh Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Amén. Entonces estamos entendiendo. ¿Qué situaciones has vivido en queja y en desacuerdo, en división con Dios? Y vas a cambiar, vas a volver a cada situación de primero algo que tienes que recibir y dos, algo por lo cual le vas a dar gracias a Dios. Muy bien. Estos señores entonces de Israel no dieron gracias a Dios ni le alabaron. Ellos a cambio hicieron de la queja contra Moisés su pan de cada día. Qué bueno que el pan de nosotros de cada día sea ¿cuál? Dar gracias a Dios, alabarle. El Salmo dice que bueno es
alabar a Dios. Bueno es darle gracias. Bueno es anunciar cada mañana su grande amor para con nosotros. Bueno es cada noche anunciar su fidelidad para con nosotros. Bueno es alabar a Dios. Bueno es darle gracias. Bueno es recibir cada circunstancia que nos llega a la vida. Gracias, Señor. Espero que el Espíritu Santo esté hablando en nuestros corazones. El quejoso busca gente que refuerce su queja. No quiere personas que lo desafíen, quiere personas que alimenten su miseria. No sabe que cada vez que se queja enciende la ira de Dios. Ojalá subrayaran eso. En mi corazón lo tengo subrayado. Yo no quiero la ira de Dios, yo quiero el amor de mi Dios. Yo solo quiero su amor y la fe que Él trae con su amor a mi corazón, no más. No quiero la ira de mi Señor sobre mí. Muy bien. La queja es hereditaria. La heredamos de los padres o de mayores que nos acompañaron en la niñez. Dios transformará la mente de víctima por una mente de victoria. ¿Qué es lo contrario de ser víctima? Victoria, victoria, victoria. Muy bien. Y vamos a ver que este concepto de la queja, de reavivar a Amalek, de división con Dios, con los demás, etcétera, es algo fundamental en la vida de oración. Muy bien. El quejoso busca la línea de menor esfuerzo. Israel se quejaba, aunque todo lo que recibía en el desierto era gratis. Israel es realmente ingrato. Dios nos muestra lo que es un pueblo ingrato, una persona ingrata. Ellos, ¿qué tenían que hacer para que Dios con la nube de día los protegiera del calor? Iban con aire acondicionado. ¿Qué tenían que hacer? Nada. ¿Estaban haciéndole ladrillos a Dios como lo hacían en Egipto? No. Era gratis, pero se quejaban. De noche la nube era una columna de fuego que les daba calor para que no fueran sometidos al frío nocturno del desierto. ¿Tenían que hacer algo para eso? No, era gratis. ¿Tenían que hacer algo, trabajar o hacer algo para Dios, para que les diera maná? No. ¿Tenían que hacer algo para que estuvieran libres de enfermedad? No. Todo era gratis. De manera que el quejoso siempre busca la línea menor esfuerzo. O sea, normalmente se queja de cosas por las cuales no hay razón para quejarse. Hay algo allá en el fondo que no está bien. Ahora sí, vayamos entonces directamente a entender cómo vencer ese espíritu de división que viene a través de la queja. 1. Si me quejo por el lugar donde estoy, Dios no me llevará al próximo nivel. Te resiste. Él pone su mano y dice, de aquí no pasas, ahí quedas. Como el papá que dijo, ok, ya lo compré para ti, es tu problema si lo recibes o no, chao. Ese sueño me ha parecido fabuloso, tan sencillo y tan poderoso. Si tú te quejas de que tu relación matrimonial no funciona hoy en día, mientras te quejes, la relación no cambia. ¿Te interesa quedarte ahí? Si te quejas de la situación económica, tu situación económica no la va a cambiar Dios. Si te quejas de ese hijo, Dios no va a cambiar ese hijo. Si me quejo por el lugar donde estoy, Dios no me llevará al próximo nivel. ¿Por qué? Porque no está el carácter de Cristo. El carácter de Cristo no es queja. El carácter de Cristo es recibir la voluntad de Dios, la que fuere, aún morir en la cruz, y darle gracia y alabarlo. Ese es Cristo en nosotros. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. El mismo carácter de Cristo. Entonces, a ver, Dios no te está poniendo a ponerte en un matrimonio difícil, no te está poniendo algo tan grave como fue la cruz, morir en esa muerte tan cruel, llevando toda la maldad del ser humano. Creo que Dios te está poniendo pruebas aún menores. Y si en ti vive el que vivió la prueba máxima, Él es la piedra aprobada, Él en ti te ayudará a que entres a la nueva mentalidad de recibir las circunstancias que Dios te ha dado, aunque sean muy difíciles, y a darle gracias a Dios. Él en ti. Y eso es formar a Cristo, es darle lugar a Cristo, darle lugar a que Él viva su vida. Eso es formar a Cristo en nosotros, eso es tener el carácter de Cristo. Dios no me puede llevar más allá si me quejo en el más acá. Dios no me puede llevar más allá si me quejo en el más acá. Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en unión con Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Ahora sí estamos viendo que este es el deseo de Dios y por qué ese deseo nos conviene tanto vivir y caminar en él. Segundo, gratitud no quiere decir conformismo. Gratitud es decir, Señor, te doy gracias por donde estoy, por la situación que estoy viviendo, pero sé que tú tienes mucho más. Sé que tú estás formando el carácter de Cristo en mí
para a la postre hacerme mucho bien. Eso es lo que la palabra nos enseña en Deuteronomio. Ese fue el propósito de Dios en el desierto. Él dice, porque yo durante 40 años te saqué al desierto, te probé donde tuviste hambre, tuviste sed, ¿sí? No fue que las hubiera tenido, simplemente tuvo hambre, en el sentido de que no veían qué comer, entonces creían que se iban a morir de hambre. Dios al final les dio agua y ellos creyeron que iban a morir de sed. Y él dice, te saqué al desierto para probarte, para examinarte, si ibas a tener una buena respuesta hacia mí y si ibas a obedecer mis mandamientos. Te probé y te saqué a un desierto 40 años para a la postre hacerte mucho bien, para a la postre meterte en una tierra de promesa, una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es nuestra tierra de promesa? Cristo mismo. La Escritura dice que Dios es nuestra herencia, Dios es nuestro galardón, Dios es nuestro alimento, Dios es nuestra bebida, Dios es nuestro mayor gozo. Óyeme, voy a poseer a Dios, voy a estar lleno de la plenitud de Dios. No sé si eso te interesa, pero eso es reino. Eso es tener una mentalidad de reino. Muy bien. ¿Qué más nos pide el Señor? Alejémonos de la gente que alimenta tu queja. Júntate con los que desafían tu queja. Hace unos muchos años, hace unos quizá 20 años, una persona que se congregaba a la hora de entrar al local, yo estaba abriendo la puerta y ella llegó, era una mujer maravillosa, y en ese momento me dijo, pastor, le quiero contar que me han dictaminado cáncer. Y yo me quedé mirándola y lo único que en mi corazón sentí decirle fue, óyeme, qué bueno, porque te vas a acercar a Dios, lo vas a buscar como nunca antes. Y ya dejó de ir a la congregación, se perdió. Y 5 años después me la encontré. Estaba totalmente consumida por el cáncer, era casi huesos y piel. Y me dijo, pastor, quiero pedirle que me perdone, me dolió tanto y tuve resentimiento por la respuesta que usted me dio aquel día que le comenté que me habían diagnosticado cáncer. Pero hoy le quiero decir, gracias, porque lo que usted me dijo fue cierto. Han sido los 5 años de mayor cercanía de Dios, de mí para con Dios. Y creo que Dios me ha preparado para llevarme en este tiempo a su presencia. A los pocos días murió, pero eso es lo que Dios desea, que nosotros nos juntemos con gente que desafíe nuestra queja. Ella realmente a lo mejor quería decir, pobrecita, ¿cómo va a ser? Qué locura, no, qué duro lo que te han dicho. No, estaba desafiando su queja. O sea, oye, te vas a acercar a Dios, Dios te tiene para ello. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, tú te vas a acercar a Él y Dios te va a acercar a tu vida. Dios te quiere llevar a una plenitud mayor. Entonces, eso es importante. Desafíen nuestra queja. Gente que diga, no, no, no te quejes. Eres un hombre que naciste de nuevo. Dios te dio su Espíritu Santo. Eres un hombre que vas para una vida de reino, vas para la Nueva Jerusalén. Eres un hombre que tienes que hacer por el reino lo que aún sabes que te falta. ¿Cómo vas a decir que no, 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 no estás mal, estás absolutamente bien, siempre has estado bien? ¡Qué maravilla! Adelante, estamos contigo, estamos orando al Señor por ti. Ahí no encontré quien me palpara y me lamiera mi queja, me lamieran a Amalek para que Amalek se fortaleciera aún más en mí. Muy bien, la queja cansa, fatiga el alma y el espíritu. Entonces la gente que se queja cada día se siente más cansada, más desanimada, más desesperanzada, menos fuerza. Acaba con el deseo de comunión con Dios. La gente que se queja no siente abrir la palabra, no siente tener un tiempo de quietud delante de Dios, no siente proclamar lo que Dios dice. Está totalmente con las manos abajo. Las manos estarán caídas en derrota para la oración y no habrá hambre por la palabra de Dios. Moisés subió al collado para orar, mientras Josué peleaba abajo en el valle contra Amalek. O sea, observen que en esta batalla contra Amalek, Moisés que dijo, Josué, tú vas a pelear allá, personalmente la batalla. Josué es un tipo de Jesús. Jesús pelea la batalla por nosotros contra Amalek, hasta debilitarlo, hasta dejarlo inactivo otra vez. Pero, observen esto, para que Josué estuviera ganando la batalla abajo en el valle, arriba en el monte, Moisés estaba orando. Y observen esto, ¿qué hacía Moisés para orar? Levantaba los brazos, levantaba sus manos al cielo. Levantar las manos es algo que indica victoria. Las manos caídas indican derrota. Entonces, cuando nosotros levantamos nuestros brazos, estamos indicando una posición de victoria. Y Moisés se cansaba teniendo sus brazos en alto en la oración.
Y él subió con 2 hombres, Hur y subió con Aarón. Y él les pidió a estos hombres que sostuviera el uno un brazo y el otro brazo. Hur significa libertad. ¿Y Aarón qué significa? Aarón significa el que sueña, significa también monte alto. O sea que para estar en una vida de victoria y en oración, tú requieres de una parte agradecer, reconocer que eres libre. El Señor te liberó ¿de qué? De la vida de pecado. Te liberó de la esclavitud al pecado. Él te liberó del mundo. O sea, tú no perteneces al mundo ni el mundo te pertenece a ti porque eso no es lo tuyo. ¿Te liberó de qué más? Te quiere librar de Amalek. Entonces, te liberó de la maldición, te liberó de la enfermedad, te liberó de la separación con Dios. Eres un hombre libre. Para uno estar orando en victoria necesita estar pensando en eso. La palabra mano en el hebreo tiene la misma raíz de la palabra fe. Entonces tú tienes que para tener un corazón de oración, siempre tomar de entrada una posición física de victoria. Levanta esas manos caídas, levántalas y piensa de una parte como si fuera uno de tus brazos, que soy libre, el Señor me hizo libre, Él me hizo libre. Yo soy libre de pecado, yo soy libre de esclavitud, yo soy libre de opresión, yo soy libre de maldición, yo soy libre de enfermedad, yo soy libre de cualquier dominio demoníaco sobre mi vida, yo soy libre de la pobreza, yo soy libre. Levante esas manos indicando, hey Señor, gracias, gracias a ti, soy libre, soy libre. Pero de otra parte, Señor, yo tengo un sueño, yo soy un hombre que sueña, sueña con lo que tú has soñado para mí. Yo seré un hombre de reino, yo estaré en tu templo, yo estaré sentado con Cristo gobernando las naciones. Yo seré un siervo tuyo, yo seré, amado Dios, alguien que está rigiendo contigo las naciones con vara de hierro. Bendito Padre, gracias. Tú me llamaste a eso y tú has dicho que eso soy, eso seré, Señor amado. Gracias, gracias. Tú lo has ordenado y existe ese hombre y me llevarás a ser ese hombre. Gracias, Señor. Óyeme, cuando tú estás con esos 2 brazos, de una parte proclamando que eres libre, porque Él te hizo libre, y de otra parte proclamando que sueñas lo que Dios ha soñado para ti, lo que Dios ha previsto para ti, óyeme, estás en victoria. Ahí no hay quejas, solo decir, gracias Señor, esta batalla es tuya, tú estás peleando por mí, tú estás peleando por mí mis batallas, tú te complaces en pelear a favor mío mis batallas, tú te complaces en darme la victoria, Señor. Gracias por la victoria, tú estás peleando por mis finanzas, tú estás peleando, amado Dios, por mi relación de pareja, tú estás peleando por mi salud, tú estás peleando, Señor de gloria. Gracias, he aquí un hombre y una mujer victorioso delante de ti. ¿Qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura no dice sin lágrimas es imposible agradar a Dios. La Escritura no dice lamiéndote tus propias heridas y tu propia impotencia agradas a Dios. A Dios se le agrada creyéndole. Cuando yo levanto mis brazos con este entendimiento, de entrada yo dirá, aquí tengo este muchacho mío que es una maravilla. Veo a Jesús en él, victorioso, creyendo en lo que yo he dado, creyendo en lo que yo le he hecho por él, creyendo en lo que quiero hacer por él. Es un hombre de reino, es un hijo amado. Le amo como amo a Jesucristo. Mire lo que significa levantar las manos. Muy poderoso. Pero fíjense que esto todo tiene que ver con qué? Con que hemos entendido que hay una guerra contra ese Amalek, contra ese hombre viejo que quiere vivir solo en la queja, en la lástima, sintiéndose víctima. Y cero fe, cero poder, cero poder. Lo contrario de ser víctima es ser victorioso. Cuando usted levanta sus manos ya dejó de ser víctima. Usted se convierte en un hombre, una mujer victorioso. Está creyendo que esos 2 brazos tienen un significado muy poderoso delante de Dios. Eso es lo que Moisés entendía. Y fue lo que Moisés vino a enseñarnos. Para mí es una de las enseñanzas más poderosas de oración. Créame que no es lo mismo cuando tú oras con tus manos caídas. Gracias, Señor, porque tú estás peleando mi batalla financiera. Gracias, Señor, porque tú estás peleando la batalla contra Amalek en mis hijos, oh Dios, que ese hombre de carnal, que esa naturaleza caída no gobierne. Eso no es igual a que tú levantando tus brazos proclames lo mismo. Diga, Señor, gracias, gracias, porque tú estás peleando, te deleitas en pelear la batalla contra el hombre viejo.
de pecado que hay en cada uno de mis hijos, Señor, porque no te han recibido. Gracias, Señor de gloria, porque firmes son las misericordias que tú prometiste a David, que son para mí. Oh Dios, mis hijos no serán destruidos por ti, pero serán corregidos, serán disciplinados, serán enseñados por ti, Señor amado. Gracias. Y sé que son salvos en el nombre de Jesús. Son salvos, amado Dios. Pero estás hablando con tus manos en alto, está hablando una persona de fe, una persona que con ese solo hecho está agradando ya a Dios. No estás en el plan de víctima llorando delante de Dios. Estás con fe en lo que Dios ya te ha dado. Libertad y un sueño, una visión, un propósito eterno para tu vida. Creo que eso es muy diferente, ¿cierto? ¿Cómo te sentirías como papá? Un hijo que llega llorando, papá, llevo tanto tiempo sin empleo, sin plata, yo no sé qué está pasando, no sé si tú me has escuchado, pareciera que no estás viendo mi situación tan difícil. Oh, Señor, esto está muy tenaz, no sé. Ahora piensa en hijo que entra a tu presencia y te diga, papá, gracias. Óyeme, papá, tú me hiciste un hombre libre, tú me hiciste un hombre con proyecto, con visión. Eres un papá que estás conmigo y por mí, Señor. Bendito seas, papá, y sé que tú estás por mí peleando y viendo la situación financiera, estás por mí viendo mi situación de salud, estás viendo por mí, Señor, mi situación de pareja. Bendito seas, oh Dios, nada es imposible para ti. ¿Cuál de los dos hijos querrías delante de ti? Pregunto como ser humano. Yo querría el segundo. Yo lo querría. Quiero ser eso para el Señor. Eso es Jesús para el Señor. Muy bien. Entonces la queja cansa, fatiga el alma, el espíritu y cansa y fatiga incluso en la oración. Pero tenemos que aprender a salir de una posición de oración de víctimas. No ser víctimas en la oración, sino ser y presentarnos como victoriosos a proclamar lo que Dios ha dicho en las demás áreas de nuestra vida. Muy bien. Júntese con personas que te inspiren a soñar, que te inspiren a reconocer continuamente que fuiste libertado de la esclavitud al pecado, de la esclavitud al mundo, de la esclavitud a las tinieblas y que vas camino a la tierra prometida, al reino de Dios. Júntese con ese tipo de gente, por favor. Los que se quejan, dígales, a ver, compañero, yo quiero desafiar tu queja. Y si sigue quejándose, pues creo que no es la persona con la que puedas tener comunión ni debas tener comunión. Mantén las manos levantadas al cielo en señal de victoria. Mantén las manos levantadas al cielo en señal de victoria. Nuestras manos levantadas son la victoria sobre Amalek para nuestra gente en el hogar, la iglesia, el trabajo, el gobierno, la ciudad y la nación. La escritura dice, allá en 2 de Timoteo creo, ¿no? Dice que pido a que los hombres, ¿cierto? Oren en todo lugar, levantando manos limpias, libres de ira y de contienda. Oye, el Señor está diciendo por todas partes que levanten las manos, o sea, muéstranme que ustedes tienen fe y son gente de victoria. Muéstreme que yo soy su victoria, yo soy su victoria, yo soy su provisión de victoria. Yo les di a mi hijo, Jesús es la provisión de victoria. Él pelea por ustedes todas sus batallas, siempre y cuando ustedes estén con manos levantadas, proclamando lo que yo he dicho que haré en la palabra mía, lo que ustedes leen en la escritura. Proclámenlo delante de mi presencia, diciéndome, pidiéndome que me deleite haciendo lo que yo les he mostrado de mi voluntad en la escritura cada día. Con manos levantadas, quiero ver hijos victoriosos, hijos que reconocen que en Jesús les proveí la victoria. Jesús es la provisión de victoria para todo lo que necesites vencer en tu vida. Con manos levantadas, con fe, no con llanto. Dios no dijo, con lágrimas me agradarás, con queja me agradarás, con lamento me agradarás. No, Él dijo, es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El cuerpo, el lenguaje corporal también habla el lenguaje de la fe. El lenguaje corporal de fe, de un hombre de fe, de una mujer de fe, levanta ante el nombre del Señor las manos. Un salmo dice, así te bendeciré en mi vida. ¿Cómo bendecimos a Dios en nuestra vida? Dice, en tu nombre levantaré mis manos. ¡Wow! O sea que tú oyes el nombre de Jesús, levanta mano diciendo, wow, me libraste, me diste una visión, un sueño eterno y estoy aquí, Señor amado. Estás agradando a Dios, hasta con tu lenguaje corporal. Bien interesante esto. Muy bien. Siempre habrá guerra contra Amalek. Ese viejo hombre que vive dentro de nosotros, desactivado si eres que vives esta manera de vida, dando siempre a que Jesús pueda guerrear porque estás en oración correcta, que Jesús pueda guerrear contra ese viejo hombre y mantenerlo desactivado y que solo la vida de él llene tu corazón, tu espíritu.
Ese Amalek solo desaparecerá el día que Dios nos dé un cuerpo resucitado. Este cuerpo de carne y hueso es un cuerpo que morirá y es un cuerpo que lleva aún lo que es muerte, porque la paga del pecado es muerte. La naturaleza de Amalek es pecado. Entonces este cuerpo ha de morir. Pero cuando Dios nos dé el cuerpo resucitado, en ese cuerpo no habitará ningún Amalek. Seremos libres definitivamente. O sea que mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso y no en el cuerpo resucitado, habrá guerra contra Amalek. Tendrás que estar en oración para que Jesús pelee y mantenga inactivado a ese Amalek dentro de ti y no se manifieste a través de la queja, del reclamo y de el desacuerdo con Dios. Amén. ¿Qué opinan lo que es esta jornada? Miren ustedes las enseñanzas tan poderosas que tiene la jornada de Refidim. Jornada número 11. La jornada que es la anterior a la 12, que es el monte Sinaí, donde el pueblo recibe la ley. Amén. Vamos para allá. Pero miren cuánto hay que mirar, cuánto hay que cambiar, cuánto hay que reconocer, cuántas circunstancias que estás viendo difíciles hay que recibirlas y empezar a darle gracias a Dios por ellas. Y entonces estarás realmente aplicando la enseñanza que Dios nos está dando en esta jornada para formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Cuidado con lo que hablamos sobre esta nación, sobre la situación del mundo. Sí, el mundo está en un desorden total, pero Dios reina. Pero la ira de Dios no es para sus hijos, pero este es un día grande para nosotros y terrible para aquellos que no tengan al Señor. Pero si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Pero Dios me liberó de su ira. Dios me liberó de su ira. Yo no soy hijo de ira, soy hijo del amor y de la fe que provienen de Dios, de la provisión que proviene de Dios, del cuidado que proviene de Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor. Y gracias por esta nación. Señor, levanto a esta nación, oh Dios, y declaro que tu voluntad es que todo hombre en todo lugar se arrepienta, oh Dios, y tengan vida contigo y puedan venir de tu presencia a tiempos de refrigerio, Señor amado. Gracias, gracias, oh Dios. Creo que eso es diferente a estar aunándonos a la queja de tanta gente que no conoce a Dios y que no sabe que con su queja solo están acarreando sobre ellos la ira de Dios. Esa ira que tanto temen y que tanto proclaman y de la cual se quejan será el pan de ellos de cada día. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta noche. Gracias por alumbrarnos. Gracias por abrir nuestros ojos a tu bendita palabra y ver las maravillas que hay en ella. Gracias por el entendimiento y la comprensión. Gracias por cambiar nuestro corazón en la oración, oh Dios. Gracias por permitirnos presentarnos ante ti como victoriosos. Gracias por reconocer que en Cristo Jesús tenemos la provisión de victoria en cualquier área de nuestra vida. Que nada podemos encontrar fuera de Jesucristo, Señor amado. Él es todo y en Él estamos completos. En Él estamos completos. Bendito seas, al amado Señor. Hoy damos gracias y te bendecimos por tanto amor al darnos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque tú hiciste que creyéramos en Él, oh Dios, para que no muriéramos, sino que tuviéramos vida juntamente con Él. Gracias, gracias, oh Dios de gloria. Derrama sobre nosotros ese espíritu de oración victoriosa y de victoriosos. Con un corazón victorioso proclamemos delante de ti, pidamos de ti que te deleites obrando todo lo que tu voluntad nos expresa en la Biblia, en nuestra lectura diaria, Señor. Gracias por hacernos esos hombres y mujeres que rodeamos tu trono, amado Dios, con manos levantadas, indicando que fuimos victoriosos y seguiremos siendo victoriosos en Cristo Jesús contra toda circunstancia, Dios, sea personal, sea de familia, sea de ciudad, nacional, mundial. Somos victoriosos porque Jesucristo es la provisión que tú hiciste para nosotros de victoria. Bendito seas, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Y gracias a ti, Señor Jesucristo, porque mientras estemos en esa actitud, que es la que agrada al Padre, tú estarás peleando por nosotros nuestras batallas y te deleitarás en darnos la victoria. Gracias, gracias, Dios de gloria. Quita de nuestro labio la queja, el reproche, el reclamo, Señor amado. Te lo pedimos. Pon guarda en nuestra boca, amado Dios, y que nuestra boca sea solamente de bendición, oh Dios, sea de proclamación, sea de fe, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón
sean gratos delante de ti, bendito Padre. Gracias, gracias, Dios poderoso. Alabado seas. Y recibimos el así sea tuyo como respuesta a estos anhelos, oh Dios. Gracias, Señor. Tu Espíritu los hará realidad, traerá todo el bien. Oh, Señor, cumplirá todo el bien que tú te has propuesto con nosotros y cumplirá la obra de fe que tú propones cada vez que entendemos algo de tu bendita palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús recibimos en esta noche y te damos gracias. Gracias, Señor. Muéstranos toda situación adversa en la que tú nos has puesto. Oh Dios, la has permitido con alguna razón, con un motivo muy grande. Formarnos, oh Dios, formarnos a la imagen de Cristo, Dios. Muéstranos todas esas situaciones que no hemos recibido, que no hemos aceptado, por la cual no damos gracias con un corazón sincero. Si no aceptamos una situación, ¿cómo podemos dar gracias, Señor? Si no aceptamos el celular que nos regalaste, ¿cómo podremos dar gracias por el celular si lo estamos rechazando en el corazón? Que recibamos, oh Dios, que recibamos, aceptemos temporalmente mientras cumple su trabajo, cada circunstancia difícil y adversa, Señor, y demos gracias, que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad tuya para nosotros en unión con Cristo Jesús. Solo en unión con Él podremos hacerlo y lo tenemos a Él en nosotros. Bendito seas, Señor. Vive tu vida, Señor Jesucristo, en nosotros. Una vida de aceptación y de gratitud para con el Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque si nosotros agradecemos el hoy, tú podrás llevarnos a bendición en el mañana. Oh, Señor, si somos agradecidos en el más acá, podrás llevarnos más allá en nuestra vida, porque a la postre tú quieres es hacernos mucho bien, mucho bien. Bendito seas por ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios.